Continuar con nuestro estudio bíblico del Evangelio de Lucas. Ahora salimos de lo que nos mantuvo durante alrededor de 4 o 5 semanas y que tenía que ver con la transfiguración, esa escena gloriosa del monte donde finalmente el Señor Jesucristo manifestó, mostró visos de su gloria, anticipando lo que se iba a venir. Algunos teólogos, como el caso de John MacArthur, dice que fue una pequeña anticipación del reino, de lo que sería el reino de los cielos, tal como había dicho el Señor en el capítulo 9, versículo 27, que algunos de los que estaban allí no gustarían la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora, en el versículo 37 tenemos una escena de contraste bien interesante. Vamos a leer esos versículos. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Allí tenemos la escena en el valle, en contraste a lo que tenemos en primer lugar, que era la escena en el monte santo. Le dijo Pedro cuando posteriormente recordó eso, cuando escribió su segunda carta, hablando de lo que ellos escucharon y vieron en el monte santo, que fue la gloria del Señor Jesucristo. Es una escena totalmente distinta, porque en los versículos 28 al 36 se eleva, no solo físicamente al subir al monte, sino también se elevan espiritualmente al contemplar al Señor Jesucristo y la manifestación de su deidad allí en ese lugar. De tal manera que Pedro queda tan impresionado que quiere hacer 3 enramadas, una para el Señor Jesucristo, una para Elías y una para Moisés, según lo que él había visto en el monte, intentando con eso dar a entender de que en definitiva lo que estaba sucediendo allí era que lo que el Señor quería, digamos, hacer era que ellos permaneciesen en la presencia del Señor a través de esa manifestación de gloria. Recuerden que Moisés y Elías también estaban rodeados de gloria, como dice el evangelista Lucas. Ahora, vemos totalmente algo distinto del versículo 37 en adelante. ¿Qué es lo distinto? Que no solo bajan, descienden en términos físicos, sino también descienden en términos espirituales, porque ahora llegan a lo que era la realidad del mundo. Ya salen de esa especie de burbuja en la que se encontraron en el monte de la transfiguración y descienden para ver la realidad de un mundo bajo el pecado. Y por eso denominamos a este estudio Gloria en el monte, miseria en el valle. Gloria en el monte por la manifestación de la gloria de Jesús, miseria en el valle, al ver la obra de Satanás controlando a las personas, y en este caso a un muchacho muy joven. Nos encontramos entonces con este evidente contraste entre la cena del monte y la transfiguración y el valle, donde un padre afligido clama por ayuda al Señor Jesucristo. Mientras en el monte se manifiesta la gloria del Mesías, su santidad y majestad, en el valle se aprecia la miseria del hombre bajo la consecuencia del pecado. Completamente incapacitado para poder ver siquiera esa gloria. Es decir, todos los que estaban allí ni siquiera tuvieron idea de lo que pasó en esa escena tan extraordinaria en el monte de la transfiguración. Y es más, ellos estaban viendo cómo un demonio había poseído a un muchacho y lo tenía durante muchos años. Más adelante vamos a ver que según lo que dicen otros evangelistas en el relato, ellos dicen que desde niño estaba con esa condición de posesión demoníaca. Este contraste es permanente. Como Isaías, recordemos en el capítulo 6, levantamos nuestra vista al cielo y por medio de su palabra revelada apreciamos su gloria, su santidad, su majestad, su soberanía absoluta, su grandeza y perfección.
al mismo tiempo que miramos nuestro propio corazón y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y bajamos la mirada al piso reconociendo nuestra propia indignidad y la de aquellos que nos rodean. ¿Recuerdan? Isaías cuando vio la gloria del Señor en el templo, dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, es decir, se reveló lo que había en su corazón en contraste a la gloria que él había visto. Y luego dijo, y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, es decir, pudo ver también la realidad de la condición de la sociedad de su época muy similar a la de él. Allí, entonces, vemos ese contraste también, gloria en la visión y miseria en el corazón y alrededor del profeta. No podemos nosotros más que reconocer que estamos en un mundo de miseria espiritual y moral, y eso es evidente. No podemos desconocer que nos gustaría vivir siempre en el monte, ¿verdad? Y no bajar nunca al valle. Sin embargo, la experiencia en el monte no hace otra cosa que capacitarnos para vivir en el valle y ocuparnos cada día de las aflicciones de un mundo caído y dominado por el pecado. Es casi unánime la opinión de los teólogos que la transfiguración ocurrió en la noche, de tal manera que ya era la mañana cuando Jesús con los discípulos descendieron del monte. Notemos el versículo 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Al día siguiente. Es decir, de seguro la transfiguración ocurrió de noche. Después de una noche extraordinaria y sublime, se enfrentan a la realidad de un mundo bajo el flagelo del pecado. Luz en el monte, tinieblas en el valle. Gloria en el monte, miseria en el valle. Los contrastes entre ambas escenas son significativos e ilustrativos. Notemos. En el monte Jesús reveló su gloria, en el valle Satanás le reveló su horrible y destructiva miseria. En el monte un hijo poseído por Dios, en el valle un hijo poseído por demonios. En el monte un hijo en quien su padre estaba complacido, en el valle un hijo por quien su padre estaba atormentado. En el monte un hijo confirmado para cumplir el gran plan de redención con un propósito claro al venir a esta tierra. En el valle un hijo demente sin propósito en la vida, totalmente controlado y incapacitado por un demonio. En el monte un hijo que tenía el poder y la autoridad para destruir a los demonios. En el valle un hijo destruido por los demonios. El contraste no puede ser más evidente. Podríamos seguir viendo estos contrastes a través de muchas otras cosas que podemos apreciar también y se desprenden del mismo relato. Esto trae a la memoria la escena de Moisés bajando del Sinaí con las tablas de la ley, después de estar 40 días y 40 noches con el Señor, donde el Señor lo preparó, donde Moisés vio la gloria del Señor también en el monte y le dijo o le escribió el mismo Señor en tablas de piedra cuál iba a ser la ley para su pueblo Israel. Eso era gloria, eso era manifestación de grandeza, de majestad, de santidad, de justicia. Pero al descender se encuentra con una triste realidad. ¿Cuál era? La apostasía de Israel. Cuando descendió Moisés vio cómo estaban en una especie de orgía allí en el valle y con el becerro de oro a quien estaban adorando, suponiendo que esos eran los dioses que los sacaron de Egipto. ¿Qué es lo que significa eso? Un cuadro de miseria espiritual. Gloria en el monte, miseria también en el llano. Sí, el mismo pueblo que había sido testigo del poder, la justicia y la gracia de Dios con la cual obró el Señor para sacarlos de la esclavitud en Egipto, ahora estaban dando la espalda al Señor, dominado por la impaciencia y vuelven a los antiguos vicios que aprendieron en Egipto, porque el hecho de que hayan construido un becerro no era casualidad, porque era una de las figuras de los dioses más famosos en Egipto, el dios Apis, que tenía la figura de un becerro, de tal manera que ellos estaban volviendo atrás y entendiendo que el Dios que lo había sacado de Egipto poderosamente no era verdaderamente el Dios de Israel, sino esa figura que ellos tenían allí. Este contraste, sin embargo, es interesante, esto no cambia la actitud de Jesús hacia los necesitados.
no frena a Jesús en su deseo por poder obrar en aquellas personas que estaban esclavizados por el pecado y en este caso por la posesión del mundo demoníaco. Él sabía que descendió de la gloria del Padre para venir a este mundo corrompido a buscar al hombre perdido, buscar y salvar lo que se había perdido, ¿recuerdan? Por tanto, su gloria no desviaría su mirada de su propósito. Jesús no se encandiló con la gloria que se manifestó en el monte, ni con la presencia de Moisés y Elías, que estaban corroborando que Él estaba precisamente caminando hacia la cruz, porque ese era el propósito del Padre en el plan de redención. No, el Señor Jesucristo tenía claro que la gente que estaba en el valle era gente necesitada y Él podía obrar poderosamente para satisfacer la necesidad de liberación que tenían en ese momento. De tal manera que luego de recibir del Padre su complacencia en el monte, baja al valle para atender las necesidades de un padre afligido por el sufrimiento de su hijo. Y esto podemos observar dos cosas que ocurrieron como contexto y al mismo tiempo como la ocasión en la cual se produjo esta escena. Primero, vemos la forma que las personas vieron a Jesús al descender del monte. Marcos dice, y vamos a ir a ese texto de Marcos, en el Marcos capítulo 9, para poder complementar el relato de Lucas. Capítulo 9, versículos 14 y 15, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Ahí hay algo muy interesante, la manera en que la gente veía a Jesús. Ellos sabían que no era meramente un maestro más de religión, uno de los rabíes, de los muchos rabíes que habían entre los escribas y los fariseos, sino que era alguien especial. Miren lo que provocó en ellos. Dice, la gente viéndole se asombró grandemente, se podría traducir también el texto. Y corrieron a él y le saludaron. Era de mañana cuando se reincorporaron a la compañía de los demás discípulos. Mucha gente lo conoció, sin concluir que algún resplandor persistente de la gloria de la noche anterior todavía estaba alrededor del Señor o de la persona del Señor Jesús. Bien podemos imaginar que una alegría especial, un gozo particular era el que producía Jesús al aparecer entre la multitud. Y en ese momento iluminó ese rostro sobre el que desde hace algún tiempo se había cernido una nube de tristeza, porque el Señor estaba ya anunciando que tenía que morir. Recuerdan que el contexto dice que Él había dicho que tenía que partir a Jerusalén, ser entregado en mano de los sacerdotes, de los fariseos, para ser crucificado y resucitar al tercer día. Es decir, el Señor empieza a ver la cruz más cerca y obviamente el hecho de ver la cruz más cerca también implicaba que Él estaba llegando a un punto emocionalmente fuerte porque entendía que en ese lugar es donde iba a recibir el lugar nuestro, la ira justa del Padre. Por tanto, ahora había algo especial, una fortaleza particular que el Señor Jesucristo había adquirido en el monte de la Transfiguración porque había sido corroborado por testigos celestiales y por testigos terrenales, principalmente los testigos celestiales que eran Moisés y Elías, toda la ley, todos los profetas y también, por supuesto, a la misma voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Por tanto, la grandeza y paz que el Señor Jesucristo irradiaba seguramente había dejado también una cierta evidencia de que él era mucho más que un rabí judío. Cuando las multitudes miraban su rostro, se maravillaban o se asombraban. Una atracción especial había en Jesús en la apreciación de la multitud que los esperaba en el valle. La segunda consideración también que hemos de hacer contextualmente es que el mismo Evangelio de Marcos en el versículo 14 dice que vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ellos, esto está refiriéndose a los discípulos que quedaron en el valle, es decir, a los 9. Recuerdan que 3 nada más ascendieron al monte de la Transfiguración. Ahora habían 9 discípulos que estaban en el valle y los
los escribas que disputaban con ellos, es decir, había una acalorada discusión, probablemente un debate, y ese debate es casi seguro que tenía que ver con, no dice aquí literalmente, pero lo más probable por el contexto es que tenía que ver con el hecho de que no habían sido capaces de poder ayudar al hombre en necesidad. Más adelante lo dice el mismo Marcos quiero decir. Ahora, esto era muy significativo porque se ve el contraste otra vez entre la gloria de Jesús que recién se pudo apreciar en el monte y la incapacidad de sus discípulos de hacer la tarea que se les había encomendado, porque el Señor le había encomendado la tarea de ir y no solo predicar el Evangelio, sino también liberar, ¿recuerdan?, a las personas que estaban bajo el poder y el dominio de algunos demonios. De tal manera que el Señor le había dado el poder y la autoridad para hacerlo, pero ellos no habían sido capaces de poder cumplir con la tarea encomendada. Esto marca el contexto y la ocasión del incidente que será el tema de nuestro estudio hoy, el cual veremos en 3 partes, pero una sola vamos a ver hoy para profundizar un poco más. Primero pondremos la mirada en el padre atormentado por su hijo poseído por demonios. Va a ser el tema de hoy. Vamos a colocar la mirada en el padre atormentado por su hijo poseído por los demonios. Segundo, vamos a ver la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a poner la atención en el rotundo fracaso de los discípulos por su falta de fe. Y este va a ser un tema en cuestión que va a ser la fe y la falta de fe para poder realizar la tarea que el Señor nos entregó. Y tercero, miraremos a nuestro gran Salvador compasivo y todopoderoso, liberando definitivamente al muchacho poseído. Hoy nos centraremos entonces en el padre necesitado y angustiado. Y lo de hoy es el clamor de un padre afligido por su hijo, versículos 38 al 40. Notemos. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Allí está la primera escena. Y esto nos va a ayudar a entender un poquito lo que ocurre en el mundo real, porque no significa que lo otro fue irreal, el hecho de estar en la presencia del Señor y ver su gloria, sino que ahora bajan al mundo normal, por decirlo así, lo otro fue sobrenatural. Y muestra la miserable condición de un muchacho. En la miserable condición de este hijo lleva a este padre a poner su mirada en Jesús como su única esperanza para que librara a su hijo de este terrible flagelo. En su reacción podemos observar 4 cosas importantes y vamos a adentrarnos en el texto aquí y vamos a, obviamente, pedir la ayuda de los demás evangelistas, de los otros 2 evangelistas que relatan el hecho, para poder ir entendiendo mejor qué es lo que ocurre con este hombre terriblemente atormentado por el dolor y la aflicción de su hijo. Primero vamos a ver su actitud. ¿Cuál fue su actitud? Este angustiado padre demostró una tenacidad a toda prueba, puesto que ya había pedido ayuda a los discípulos de Jesús sin encontrar la respuesta que él buscaba. Sin embargo, al ver a Jesús, corre hacia él por ayuda. Esto implica que tenía todavía la esperanza que Jesús sí podía dar solución a su desesperada situación. Su actitud es evidencia de su confianza. Yo quiero que vayamos, por favor, a los otros evangelistas que relatan en el texto paralelo, a Mateo capítulo 17 y luego a Marcos capítulo 9. Mateo 17, versículo 14. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Esa fue la actitud del hombre. Marcos capítulo 9, y ahí vamos a ir complementando a través de los comentarios que haremos respecto a los textos. El capítulo 9 de Marcos
Vamos al versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Otra vez, él se ve la actitud de este hombre. Él no fue a Jesús para exigirle que Jesús hiciera algo por él, sino fue a Jesús con una actitud de humildad y de confianza. En otras palabras, tú eres el único que nos puede ayudar. Fuimos a tus discípulos y la verdad es que tus discípulos no nos dieron ninguna solución al problema, pero yo confío en que tú puedes hacerlo. Y por eso entonces se acerca con la actitud correcta al Señor Jesucristo. Hombre desesperado por su angustiante situación importunó a Jesús rogando por su ayuda. Es el reconocimiento de la propia miseria y desesperada realidad lo que llevó a un hombre a Jesús. Nadie puede anhelar un Salvador si primero no reconoce su necesidad de salvación. Y eso es lo que nos enseña en la actitud de este hombre. Nadie puede acudir a Jesús si primero no reconoce su necesidad de salvación. ¿Para qué necesita un Salvador? Y allí los graves errores que se cometían cuando se hacía la evangelización antes, donde siempre se empezaba por lo que Jesús había hecho y no por la condición de la persona. Y entonces se decía, bueno, Jesús murió por ti para perdonar tus pecados y para salvarte. Y la persona se preguntaba dentro de sí, ¿salvarme de qué? Y entonces se le explicaba en una forma superficial, no, pero si tú eres pecador, entonces tienes que arrepentirte y si tú te arrepientes, entonces Jesús te va a salvar porque Él murió por ti en la cruz y te va a perdonar de todos tus pecados. El problema es que la persona no era consciente de su condición. Y entonces, aunque uno le dijera que tú eres pecador, eso no producía ningún efecto en el corazón de esa persona porque es imposible ir al Salvador si no entendemos que necesitamos salvación. Y entonces lo que precede a eso es la explicación de lo que significa e implica el pecado, que no es cualquier cosa delante de la persona del Señor Jesucristo. Es imposible entonces pensar que necesitamos un Salvador si primero no reconocemos nuestra terrible perdición en la que estamos. En la situación circunstancial fue la del hijo que estaba poseído, pero esto llevó al hombre a confiar en el Señor Jesucristo. Y según el relato de Marcos, este hombre en efecto creyó en él. Hay un cuadro famoso en Europa del pintor renacentista Rafael llamado La Transfiguración. En la parte superior se ve a Jesús glorificado flotando en el aire, rodeado de Moisés y Elías, mientras que en la parte abajo, hacia el costado, se muestra a sus discípulos postrados en tierra. En la parte inferior del cuadro se ve a un numeroso grupo de personas agitadas en torno a un hombre que sostiene a un muchacho atormentado, mientras que los brazos alzados de varias de las personas señalan a Jesús en la parte superior del cuadro. Y el pintor Rafael lo que quería figurar a través del cuadro, el mensaje que quería enviar, es que aquel que estaba en la gloria, el mismo Señor Jesucristo, era el único que podía dar solución a la persona atormentada abajo. Y por eso levantaban sus manos así, indicando al Señor Jesucristo. Y esto es muy interesante porque es significativo de lo que pasa aquí. Este hombre va al Señor Jesucristo porque entiende que no hay ninguna otra posibilidad, pero va de la manera correcta, no a exigirle, no a demandarle, como el famoso decláralo y recíbelo, ¿cierto?, del Evangelio de la Prosperidad, que no tiene ningún sentido porque no le damos órdenes a Dios para que Dios haga algo en nuestro favor, sino vamos con una actitud de humildad rogando por misericordia. A eso somos llamados nosotros. Viviendo en un mundo caído, somos conscientes de la miseria espiritual de este mundo y tenemos la firme convicción que el único que puede sacarlos de esta miseria es precisamente el Señor Jesucristo. Que nosotros no estamos anunciando un sistema religioso y ceremonial ritualista, que si la persona lo cumple entonces puede tener una serie de beneficios, sino que estamos apuntando a una persona, la persona del Señor Jesucristo. El
Los evangelistas muestran, y Mateo lo dice así, que la persona corrió, se abrió paso entre la multitud, el padre, llevando a su hijo con el propósito de que el Señor pusiera atención en él. De allí el término que utiliza es que un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, te ruego que pongas atención en mi hijo. Ese es el sentido de la palabra. Te ruego que lo contemples y veas su miseria para que te compadezcas de él. Pero ¿a quién se acercó este hombre? Al Señor Jesucristo. Y ahí está la solución. La única solución a un mundo en disolución es precisamente el Señor Jesucristo. Nosotros cuando hablamos de Cristo debemos hablar solo de Él y no de una institución religiosa o denominación, ni ningún poder humano puede dar solución a un mundo caído. Es imposible. Por eso es que cuando las personas equivocadamente la iglesia se introduce en lo que tiene que ver con la contingencia política, tratando de llegar al poder con el propósito de cambiar las cosas, se está equivocando el camino. Porque el camino no es ese, el camino es seguir apuntando al Señor Jesucristo. Como vamos a ver el domingo, si el Señor lo permite, no avergonzarse del Evangelio implica poder entender, creer con la convicción absoluta de que el Señor es la única solución a este mundo, que está en la miseria que muestra esta escena ahí en el valle. Este padre angustiado apuntó correctamente a Jesús. Nadie más que él puede dar solución a la angustia de este mundo. Y lo hizo con una actitud adecuada. Mateo dice que se arrodilló delante de Jesús, y eso es interesante. Se arrodilló delante de Jesús. Vamos a Mateo, por favor, otra vez para que nos ayude un poco más, nos dé más claridad al respecto. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Se arrodilló delante de él. Y esa es una actitud de humildad y de sumisión al mismo tiempo. El hombre sabía que Jesús podía dar la solución al problema que estaba sucediendo con su hijo, pero no solo eso, él lo reconocía como una persona de autoridad. El hecho de la genuflexión o del doblar sus rodillas delante de alguien en el Oriente tenía el concepto de que se reconocía como alguien superior. No significa necesariamente que él sabía que Jesús era el Dios hecho hombre y que lo reconocía como tal, como el Mesías, pero sí implica que él entendía que estaba frente a una persona con autoridad muy superior a la de él y que tenía el poder para hacer lo que él necesitaba. Lo hizo entonces con una actitud adecuada. Era consciente que solo Jesús podía dar solución a su problema, por tanto, cuando va a él, lo hace con reverencia y humildad. Con reverencia y humildad. Y añade una palabra más, pues es el único que tengo. Lucas es el único de los 3 evangelistas que añade esto, pues es el único que tengo. Y evidentemente estas son palabras que describen a un hombre angustiado al borde de la desesperación al hablar de la condición en la que se encuentra su hijo. El sufrimiento de este padre es inimaginable. Por esta razón, clama con todas sus fuerzas. Es un grito de auxilio, de ayuda, de pedir socorro, porque entiende que su situación es desesperada. Ahora, hermanos, ¿se dan cuenta de algo? Cuando él dice que es su único hijo, está también reconociendo que el dolor era mucho más angustiante que cuando tenemos más de un hijo y hay uno de ellos que sufre, porque de alguna manera se equilibra con el hecho de que el otro no está sufriendo. Pero acá era el único hijo que tenía y en consecuencia el dolor es mucho más grande para él. No significa que una persona no sufra cuando tiene más hijos, sino que el sufrimiento es distinto, tiene un cierto nivel de angustia mayor cuando se trata de su único hijo. Mateo añade que este hombre rogó por misericordia. Señor, ten misericordia de mi hijo. El sufrimiento de este padre se vio acrecentado a lo largo del tiempo, puesto que las aflicciones de su hijo lo acompañaron desde que era un niño. Vamos a Marcos 9:21. Nos preguntamos,
¿Cuánto tiempo estuvo este chico en esa condición? No sabemos cuánto tiempo, pero sí sabemos que venía arrastrando de hace mucho tiempo. 9:21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Desde niño. Es decir, el flagelo de la posesión demoníaca había desarrollado una enfermedad terrible en este muchacho. Algunos dicen que por la descripción era una especie de epilepsia la que él sufría, pero obviamente era una epilepsia no natural, era una epilepsia producida por un demonio. Eso lo dicen los 13 evangelistas, por un espíritu malo que lo había poseído. ¿Cuánto tiempo el padre viendo siempre a su hijo sufrir? Yo no sé si uno se puede imaginar al mirar de lejos, por ejemplo, cuando hay un hijo que nace con una malformación o una situación de esa naturaleza donde está postrado en una cama o máxime le pueden colocar en una silla donde atienden sus necesidades y el hijo solo puede mover los ojos a veces. ¿Cuánto dolor y aflicción habrá en los padres al ver al resto de los chicos sanos y sin mayores dificultades viviendo en este mundo? Una situación similar podemos pensar en este hombre que vio la angustia y por eso rogó y clamó y suplicó al Señor por ayuda. Este hombre no se acercó a Jesús por algo trivial, sino por una situación, quiero decir, angustiante. De allí la magnitud de su ruego. Aunque el padre se refirió al comportamiento del muchacho como una especie de epilepsia, Mateo 17:15, entendía que la condición de su hijo no era psicológica, sino demoníaca. Mateo agrega que el demonio varias veces había intentado destruir al muchacho lanzándolo a hogueras, estanques o pozos de agua que eran comunes en Israel. Marcos señala que el demonio había vuelto sordo y mudo al joven. O sea, no solo tenía ese comportamiento como la de un epiléptico, por el cual era posible que pudiese ahogarse cuando caía al agua o podía quemarse cuando caía al fuego por lo que estaba pasando, sino también la sordera y la mudez de este muchacho tampoco era natural, sino que era producida por el demonio. Y además agrega que lo había afligido desde que era niño, como recién vimos. Te ruego, mira a mi hijo. Esta es su petición y es muy modesta. Él entiende que una mirada compasiva de Cristo basta para poner todo en orden. Y ahí hay una expresión de confianza, se fijan, de fe en el Señor Jesucristo. Su súplica se hace más dramática cuando dice que es su único hijo. Ahora, el dolor de un hijo único, la aflicción se ve incrementada al sufrir, como él vio al chico que sufría y era impotente para poder sacarlo de esa condición. Lucas 9:39 dice que estaba bajo el poder de un espíritu maligno que lo sacudía violentamente. Y las enfermedades de esa naturaleza son más espantosas que las que surgen simplemente por causas naturales. Cuando el ataque venía, de repente gritaba y muchas veces sus gritos habían traspasado seguramente el corazón de su padre. Este espíritu malicioso lo desgarró, lo hirió, no se apartó de él durante mucho tiempo y esto muestra las aflicciones, también es como una figura y una ilustración de las aflicciones de este mundo y cómo muestra el poder de Satanás haciendo de las suyas también aquí en esta tierra bajo un mundo caído. Por eso la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. Se mueve en medio de nosotros. Lo que pasa es que en ese momento era más evidente en términos externos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo se manifestó, bíblicamente hablando, nosotros entendemos que fue el periodo de mayor manifestación también de la oposición demoníaca. Nunca vemos en toda la Escritura una manifestación tan evidente de los demonios que cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Esto despertó a todo el Hades, ¿cierto? El infierno, para que viniera y atacara al Señor Jesucristo, y en la época apostólica también esto ocurrió. Posteriormente la situación fue distinta y en el día de hoy es distinta, aunque no diferente en el fondo, sí en la forma. Y voy a explicar y aplicar también a lo que pasa en el día de hoy. Este es un cuadro de una sociedad que vive bajo el poder del maligno.
Si bien es cierto, no vemos hoy la manifestación visible de Satanás a través de posiciones explícitas en una forma masiva, como ocurrió en ese tiempo, bien sabemos que su mano destructora sigue obrando hoy. La seducción del ser humano sin Cristo es patente en la forma que esta sociedad se organiza. Cada vez es mucho más evidente. Y cuando no podemos interpretar los hechos a la luz de esto, nosotros desviamos la mirada y equivocamos entonces también la interpretación. En los últimos 30 años en nuestro país se ha acrecentado significativamente el secularismo. Secular significa sin relación con la religión. Eso es lo que es el término en general. Y podríamos decir que en algunas ocasiones puede ser casi como un sinónimo de ateísmo. En los últimos 30 años ha sido significativo. Hace 30 años atrás, 8% de la población chilena se declaraba ateo o sin religión. En 20 años atrás, o no, menos 15 años atrás más o menos, el 25% de la sociedad chilena se declaraba sin ningún tipo de religión o ateo. En la última encuesta que hizo la Pontificia Universidad Católica de Chile respecto a la religión, el porcentaje de personas que declararon no tener ninguna religión llegó al 37%. 37% constituyéndose el país, nuestro país, en uno de los países más seculares de Latinoamérica. El que tenía el país más secular de Latinoamérica, incluso por constitución, así se declaraba en la constitución hasta el día de hoy, es Uruguay. Sin embargo, Uruguay hace un tiempo tenía 33% de ateísmo y Chile está llegando o llegó al 37%, según los datos de la última encuesta que salió este año de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué es lo que significa eso? Que en la medida en que avanza el tiempo, en lugar de que la gente se acerque más al Señor, lo que hace es todo lo contrario, y esto es evidencia de que el enemigo está actuando poderosamente en nuestro contexto. ¿Y esto se trasunta en qué? En el hecho de que moralmente el país está cada vez más destruido también. Es decir, cuando espiritualmente la gente no busca al Señor y declara categóricamente que no tiene ninguna religión, aunque eso es mentira, porque bien sabemos que el hombre siempre cree en algo. Los mismos que dicen, por ejemplo, que no creen en el Dios de la Biblia o en Jesucristo como Señor, son los mismos que creen en las buenas vibras, por ejemplo. O que creen, ¿cierto?, en el espíritu de los árboles y por eso abrazan los árboles. O que creen en casi la deificación de los animales. Es decir, la gente sí cree en algo y tiene su propia religión y su propio sistema de religión doctrinal, pero no cree en el Dios verdadero, y esto lo desintegra moralmente. ¿Por qué? Porque las creencias son las que sustentan los valores y los valores son los que sustentan las acciones o promueven las acciones. Y en Chile y en el mundo en general está ocurriendo esto. Una desintegración espiritual lleva a una desintegración moral y a una desintegración social. Y muestra esta sociedad los rasgos característicos de unas naciones en general, pero nosotros vemos en Chile esencialmente inmanente. ¿Qué significa eso? Que solo tienen puesta la mirada en lo que ocurre delante de sus ojos. No son capaces de levantar la mirada y ver lo trascendente y la importancia que tiene de poder vivir para esas cosas que trascienden las cosas inmanentes de esta tierra. Nos aferramos mucho en general a lo que está delante de nuestros ojos. Sin una visión trascendente de la vida, el hombre no es más importante que un animal o una cosa. Sin el hecho de saber que tenemos un propósito distinto y de desconocer, por ejemplo, el Salmo 8 cuando dice que el Señor nos hizo poco menor que los ángeles, nos coronó de gloria y de honra y todo lo puso bajo sus pies. No entendiendo eso o ignorando eso, entonces la vida de la persona no tiene propósito alguno. ¿Cuál era la situación de este muchacho dominado por el demonio? No tenía propósito ni significado su vida. No podía decir, bueno, un día voy a formar una familia porque hablaba incoherencia, porque el demonio estaba sobre él y lo castigaba permanentemente y no tenía ninguna posibilidad de poder proyectar su vida ni hacer algo que realmente fuese valioso. Así estamos en el día de hoy, en una sociedad irracional completamente.
que desconoce la realidad y que creen que lo que hay que hacer es crear su propia realidad. De allí las ideologías. Las ideologías hacen eso, crean su propia realidad. No parten de la realidad y por eso a una persona le parece que un hombre es una mujer y declara que es una mujer y hay que respetar eso y hay que nombrarla por su nombre social, como dicen en el día de hoy. Obviamente eso es irracional, pero las personas, la ideología crea su propia realidad. Todo esto, entonces, es muestra de un mundo caído bajo la mano de un ser espiritual de maldad. Si no vemos la mano de Satanás en todo esto es porque nos hemos olvidado lo que la Biblia declara. Uno, que el mundo está bajo el maligno. Eso dice categóricamente la Escritura. Segundo, que como iglesia no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Efesios 6. Y que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Es decir, esas son tres declaraciones de la Biblia para mostrarnos que estamos viviendo en un mundo caído, que de hecho el Señor nos salvó a nosotros mismos de ese mismo mundo caído, porque pertenecíamos a ese sistema, y que en consecuencia esto trae la miseria a la humanidad. La miseria total a la humanidad. Independiente que podamos surgir en muchos aspectos, si espiritualmente no tenemos una relación con Jesucristo, entonces la vida no tiene sentido ni propósito y giramos en un círculo vicioso sin sentido. Tercero, aquí se ve la fe del Padre. Vemos su fe. Primero vimos su actitud, luego vimos también su ruego o su súplica y ahora vemos su fe. Que el padre del muchacho se dirigiera a Jesús como Señor, Mateo 17:15, y Maestro, sugiere que tenía fe, no solo en la persona de Cristo, sino que también creía que su enseñanza era la verdad de Dios. Señor, Maestro. Señor en sentido de autoridad, Maestro en sentido de que Él era el que enseñaba y en consecuencia aceptaba Él su enseñanza. No sabemos, pero probablemente como esta multitud acompañaba al Señor Jesucristo en su enseñanza por todos lados, seguramente este hombre estuvo en la multitud y escuchó lo que el Señor Jesucristo enseñó. Por tanto, lo consideraba como el Señor y también como el Maestro. El hombre le dijo al Señor, te ruego que veas, mirar con preocupación, tener en cuenta, eso es lo que significa, o poner atención especial a mi hijo, añadiendo intensidad a la situación. El Padre manifestó a Jesús que era su único hijo. Ahora, es muy interesante porque este hombre reconoció a la persona de Jesús como la que realmente era, aun cuando todavía no tenía mucha claridad respecto si era el Mesías o no era el Mesías. Eso lo sabían los discípulos, lo declararon, ¿recuerdan? Poco antes, a través de la boca de Pedro. Este padre no sabía todo eso, no tenía la claridad que tenían los discípulos, pero sí sabía que el Señor Jesucristo era el que él necesitaba y que la enseñanza de él también era parte de lo que él creía. Por el relato más extenso de Marcos, sabemos que su fe era incipiente, sin embargo, genuina. Vamos a Marcos, por favor, capítulo 9, otra vez al texto paralelo, y veamos cómo él tiene un relato mucho más extenso de la situación y de la conversación de Jesús con este hombre. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo, versículo 21, 9:21, cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo desde niño, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Y qué respondió a este hombre? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, sí, efectivamente yo creo, Señor. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú tienes poder para sacarnos de esta situación. Yo creo, efectivamente, tengo confianza, por eso acudí a ti. Aunque mi fe todavía es débil, ayuda a mi incredulidad. Es decir, su fe era incipiente, pero era genuina. Este hombre no se acercó a Jesús pensando simplemente en agotar las posibilidades que tenía para que su hijo
fuera liberado, como mucha gente lo hace en el día de hoy. Cuando está en angustia, se acerca a una iglesia y dice, oren por favor por mi hijo, oren por mi esposo, oren por mi padre, oren por un familiar cercano, por favor oren por él. Pero muchas veces también esa misma persona que se acerca a una iglesia cristiana genuina, después va a una secta y pide lo mismo, y después va donde los que hacen Reiki, ¿cierto? Y practican todo este tipo de técnicas del hinduismo y también pide lo mismo. Es decir, una persona que busca en todos lados para ver quién puede satisfacer su necesidad. No, 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 este padre no hace eso. Este padre va a la persona correcta, a la persona del Señor Jesucristo, porque cree fehacientemente que Jesús tiene el poder y tiene la autoridad para poder hacer eso. Probablemente también, esto está dentro de las posibilidades ciertas, que este hombre había visto a Jesús hacer algunos milagros y en consecuencia él sabe que Jesús sí puede. Él creía verdaderamente en Jesús. Las personas que verdaderamente vienen a Cristo lo hacen por algo más que las circunstancias que les aquejan. Aunque el Señor usa las circunstancias, en este caso, ¿cierto?, la posesión demoníaca de su hijo, no obstante va más allá. Es integral la preocupación del Señor Jesucristo por esta persona. Y la persona también entiende que su situación y su problema es mayor que el que se presenta en forma externa. Me explico. El leproso, por ejemplo, cuando va al Señor Jesucristo y le dice, si quieres puedes limpiarme, el leproso piensa en ese momento en su lepra, en su enfermedad, que pueda ser curado de su lepra, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo tiene una mirada mucho más integral y sabe que el hombre no solo necesita ser curado de su lepra, sino que necesita ser restituido en su vida religiosa, porque estaba separado de todo ritual religioso. Segundo, sabe que el hombre necesita ser restaurado desde el punto de vista social, porque había sido marginado socialmente y vivía fuera de la ciudad, porque esa era la norma que exigía la ley. Y sabe que este hombre, y eso es lo más importante, necesita ser restaurado espiritualmente. Y entonces, cuando una persona va por una circunstancia, motivado por esa circunstancia, sin embargo, eso le ayuda a entender que hay algo más que necesita. ¿Y cuál es lo que más necesita? Obviamente, la sanidad de su alma. Una persona que va a Cristo genuinamente ha tenido la convicción interna del Espíritu de Dios de su verdadera necesidad, que está mucho más allá de su problema puntual. Este padre angustiado, sin duda, fue movido por las circunstancias, pero con una convicción que estaba más allá de lo aparente. Esto lo sabemos porque Marcos relata lo que sucedió con este hombre en su diálogo con Jesús. Esto hace más evidente el triste contraste que se aprecia con la actitud de sus discípulos y por lo cual este padre angustiado es decepcionado. Y esto es lo cuarto, su decepción. Miren qué interesante. Primero, su actitud. Él va correctamente con la actitud adecuada de humildad y reverencia ante el Señor Jesucristo. Segundo, su ruego, su clamor. Él ruega desesperadamente que el Señor haga algo en su situación porque sabe que es el único que puede hacerlo. Tercero, demuestra y manifiesta confianza o fe genuina en la persona del Señor Jesucristo, aunque incipiente, no obstante una fe genuina en Él. Y tercero, y cuarto, quiero decir, su decepción. Dice el versículo 40, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. No pudieron. Rogué a tus discípulos que le echasen fuera. Mateo registra, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Qué decepción más grande. Este hombre trajo a su hijo a Jesús, seguramente, pero al no encontrarlo a él, se lo llevó a sus discípulos, a quienes se les había concedido la capacidad sobrenatural de echar fuera demonios. Mateo 10:8. Veamos ese texto para ver que en realidad el Señor le había conferido la capacidad de poder echar fuera demonios. Y en algunas ocasiones lo habían hecho, en efecto. Dice Mateo 18, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Echad fuera demonios. El Señor le había dado la capacidad, el poder y la autoridad para hacerlo porque iban en su nombre, iban en su poder, iban en su autoridad. Sin embargo, fracasaron.
Habían fracasado miserablemente. Seguramente esta es la razón, como vimos, por qué los escribas estaban discutiendo con los discípulos, ridiculizándolos porque no habían podido liberar al muchacho. No podemos olvidar que no tenemos lucha contra sangre y carne, que estamos en lucha con poderes espirituales en las regiones de maldad, que no se trata de una pequeña controversia con personas que piensan distinto a nosotros. No es mero debate de redes sociales, es una lucha sin cuartel contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ingenuamente, a veces pensamos que se trata de encontrar la estrategia correcta para ganar a Chile para Cristo. ¿Han escuchado esa frase? Tan recurrente, no solo en Chile, en otras partes también, ¿no? Cuba para Cristo, me acuerdo hace un tiempo atrás, también estaban diciendo, creemos que debemos asumir funciones en el Estado para influenciar a los gobiernos con la finalidad de liberar a esta nación de su deprimente condición espiritual. Pero ese no es el camino. Ese no es el camino. No luchamos contra fuerzas iguales o similares que nosotros conocemos. No se trata de argumentar y razonar y convencer a la gente con nuestro razonamiento. Es una lucha espiritual y en consecuencia necesitamos entender esto, que se requiere poder espiritual para expulsar a los demonios, que se requiere poder espiritual para que una persona sea liberada de la condición. Y ese poder no está en nosotros mismos. Nosotros somos hombres débiles. Con nuestras propias fuerzas no podemos luchar con éxito contra el mal en nosotros mismos o en los demás. No podemos cambiarnos a nosotros mismos, menos podemos cambiar a otros. En ese sentido, necesitamos a la misma persona que cambia nuestro corazón. Esa misma persona necesita a los demás. La dulce música de David, por ejemplo, cuando era llamado y este demonio venía sobre Saúl, hizo descansar el espíritu maligno de Saúl, le daba un cierto reposo, pero la realidad triste era el hecho de que el inmundo demonio no era expulsado, permanecía allí. Cada generación ha sido testigo del fracaso del hombre en esta lucha desigual contra el mal. Todas las fuerzas de la civilización han claudicado. El arte, la educación, el refinamiento, la filantropía, es decir, ayudar como a personas sin buscar fin de lucro, la reforma social, por ejemplo, de las naciones y la administración de la ley, han demostrado toda su incapacidad para levantar al hombre de su postración espiritual. No han podido. El fracaso es confesado por los espíritus más eruditos, más profundos de la cultura griega. Todos sus filósofos, por ejemplo, y más eminentes pensadores fracasaron en este intento, no pudieron. No pudieron. Finalmente terminó en una miseria moral también, el reino de Grecia. Luego tenemos el Imperio Romano, extraordinario. Sin embargo, entró en conflicto con el mal, pero el fracaso fue aún más evidente que en Atenas. En Oriente, el instinto religioso, a menudo bajo la guía de hombres dedicados a la contemplación, han mostrado su incapacidad, además de que han colaborado con la propagación de un misticismo que los demonios han usado para esparcir su doctrina por todo el mundo. La meditación trascendental y todas esas técnicas que vienen de una filosofía hindú, por ejemplo, que cree en esta energía universal que permea todas las cosas, ha demostrado su fracaso total. Y lo que ha hecho ha sido ser un canal para que los demonios se manifiesten. Cuando las personas ponen su mente en blanco, son entonces muy fáciles de ser poseídas por demonios. Todos los siglos y todas las generaciones se han hundido en un fracaso sin esperanza cuando se trata de luchar contra el mal. Y por eso nos vemos obligados a volver a la enseñanza clara y sencilla del libro de Dios, de la Biblia. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos dice? Que necesitamos un poder que no es el nuestro, el poder de Dios para vencer. Y esto parece que olvidaron los discípulos al enfrentar a este demonio que controlaba a este pobre muchacho. No entendieron que eran incapaces en sí mismos y que debían depender completamente del poder y la autoridad del Señor Jesucristo para poder ayudarlo. Necesitamos ese poder espiritual para expulsar el mal de nosotros mismos, el mismo pecado, ¿cierto?, que nos asedia. A menudo se ha intentado, por ejemplo, con la abnegación, y eso allí hizo nacer, por ejemplo, en el seno de la iglesia,
el monasticismo, donde las personas dijeron la única forma de luchar y vencer el pecado es alejarnos de la sociedad, irnos, encerrarnos en un lugar, ojalá en una montaña, lejos del mundanal ruido, y así vamos a poder vencer el pecado. Fracaso absoluto, porque estaban creando una metodología y un sistema que ellos mismos habían inventado creyendo que podían lograrlo con sus medios. Han probado la ocupación y el trabajo, y entonces eso nos va a ayudar para poder salir adelante. Han probado los deberes religiosos también, los rituales, los ejercicios, y han probado la práctica del precepto moral. Sin embargo, nunca han podido vencer el mal. Ahora, nosotros necesitamos poder espiritual para poder vencer. Los primeros discípulos lo encontraron solo en la persona de Jesús. Solo Jesús puede cambiar la miseria de los seres humanos. Solo la gloria y el poder de Dios manifestado en el monte es la que al descender tiene poder y autoridad para vencer a los espíritus malignos. Esto nos debe hacer más humildes. No somos nosotros. No es nuestra capacidad, no es nuestra teología, no es nuestra sabiduría, no es el entendimiento de cosas más profundas, es el poder de Dios, nada más que el poder de Dios. Es Jesús y solo el poder del Señor Jesucristo. Los discípulos tenían que entender esto y nosotros tenemos que entenderlo igualmente, porque no está en nosotros el poder y la capacidad para vencer sobre las circunstancias y sobre los demonios, sino solamente está en el Señor Jesucristo. Dependiendo de Él, seguro tendremos la victoria. Dependiendo de nosotros, vamos rumbo al fracaso. El Señor nos ayude a poder depender de Él en todo esto. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por otra vez iluminar nuestra mente, nuestro corazón un poco más, sabiendo que todavía, Señor, tenemos tanta falta de sabiduría. Sin embargo, recurrimos a ti, que eres en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, para que tú nos ayudes. Y además, Señor, nos ayudes a sacar la mirada de nosotros y colocarla solamente en ti. Tú eres el único capacitado y con poder suficiente para que podamos, Señor, nosotros también ser más que victoriosos frente a las circunstancias adversas que enfrentamos. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.